Bienvenidos a Detrás de la Historia, un espacio donde exploraremos los procesos que han marcado nuestro país más allá de los titulares. Hoy hablaremos de la reforma agraria en Colombia, un tema que no solo pertenece a los libros de historia o a los debates políticos, sino que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas. ¿Por qué? Cuando hablamos de tierra en Colombia, hablamos de poder, de conflicto, de identidad y de también una esperanza. ¿Qué es la reforma agraria? La reforma agraria es el conjunto de políticas destinadas a redistribuir la tierra cuando su propiedad está concentrada en pocas manos. Su objetivo es permitir que quienes la trabajan puedan acceder legalmente a ella, mejorar sus condiciones de producción y garantizar justicia social en el campo. En Colombia, el problema de la tierra tiene raíces profundas desde la época colonial. Grandes extensiones quedaron bajo el control de unos pocos propietarios y, pues con el paso del tiempo, esta concentración generó desigualdades estructurales que impactaron la economía rural y alimentaron tensiones sociales. Ahora, la problemática. Primero, la concentración de la tierra en Colombia ha sido una de las más altas en América Latina. A esa desigualdad se sumaron décadas de conflicto armado, narcotráfico y despojo sistemático. 2. Millones de campesinos fueron desplazados de sus territorios y muchos trabajaban en tierras pues sin títulos formales, pues lo que facilitó que fueran expulsados sin protección jurídica. 3. En el 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reconoció oficialmente el despojo y abrió procesos para devolver predios a sus dueños originales. Y en el 2026, el acuerdo de paz incluyó la reforma rural integral como punto central, reconociendo que sin transformación del campo no puede haber paz duradera. Ahora, sin embargo, pues persisten desafíos. Uno, pues es la lentitud en la adjudicación. Dos, falta de infraestructura rural. Tres, dificultades de acceso a crédito y mercados. Y cuatro, riesgos para líderes sociales. Ahora, lo que viene con la conexión de la historia pues, del señor Héctor es, primero, en medio de ese panorama estructural hay una historia concreta. Don Héctor creció en una vereda donde su familia trabajaba la tierra sin ser propietaria y con el tiempo el conflicto lo obligó a salir. Años después inició un proceso para recuperar la parcela que habían dejado atrás. No fue un camino sencillo, fue un proceso largo, marcado por trámites e incertidumbre y memoria. Sin embargo, cuando finalmente pudo regresar, encontró el terreno cubierto pues de maleza, pero intacto y su significado. Sin embargo, en ese orden de ideas, al momento de volver a hacer sus tierras nuevamente para cultivos, ya los grupos ilegales intentaron adueñarse de él, con lo cual pues amenazaron a su familia. No obstante, él tuvo una conversación muy específica con el señor Eduardo, que fue un comandante, y pues me gustaría dejar esta canción, pues para que escucharan la versión de de don Héctor. Esta es la historia de Eduardo, un hombre de gran poder que organizó el campesino para poder defender sus tierras, sus propiedades y su familia también. Eduardo ha sido valiente y lo pensaban coger. Él combatía la guerrilla, la delincuencia también, y las niñas lo seguían, unas peleaban por él. El gobierno lo buscaba, nunca pudieron con él, ofrecieron recompensas para poderlo coger, y había muchos comandantes, solo pensaban en él. Los pobres él ayudaba con lo que él podía,
todo el mundo lo seguía, porque era un hombre de ley. Él cumplía su palabra y el campesino también. Tenía orden de captura y lo buscaba la ley. El gobierno lo seguía y lo pensaban coger. Y él se metió a las montañas, nunca pudieron con él. Él se entregó con sus hombres y por su propia voluntad. Ellos entregan sus armas en un proceso de paz. Y aquí se acaba la historia del águila y el poder. Señor Luis Eduardo Cifuentes. Entonces, esa canción es como un testimonio que pues desvivió pues lo que fue el desarraigo y la decisión de responder pues con sabiduría sobre lo que había vivido en ese entonces. Ahora, la reforma agraria en Colombia no es únicamente una política pública, es una conversación pendiente entre el Estado y el campo y la memoria. Hablar de tierra es hablar de dignidad, de pertenencia, de justicia jurídica o histórica. Mientras existan historias como la de Eduardo, como la de Don Héctor, la reforma no será solo una promesa escrita, sino una pregunta viva en el país que queremos construir. Esto fue Detrás de la Historia. Gracias por escucharnos.